Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este canal sobre Ven Sígueme, a esta charla entre amigos. Hoy contamos con la presencia de tres amigos también, con la hermana Aida Cruz, con la hermana Marcela Morales y con el hermano Paco Cruz. Y me gustaría que ellos se pudieran presentar primeramente para que ustedes les puedan conocer y les puedan ver. Aida Cruz, soy del barrio de Las Palmas 1 y mi llamamiento es segunda consejera de la primaria y pues serví una misión en Inglaterra en 2012. Todos, mi nombre es Lina Marcela Morales de Jiménez. Pertenezco a la rama de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Yo soy de Colombia, también fui misionera en la misión Barranquilla en Colombia y pues actualmente estamos aquí en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, una rama muy linda, muy especial. Junto a mi esposo Marco Mario y mis dos hijos Esteban y Dana, de 11 y 9 años. Y pues es un gusto poder compartir este breve espacio y poder intercambiar las ideas especiales del Evangelio y de estas enseñanzas maravillosas de Alma. Francisco Cruz, soy también del barrio de Las Palmas 1. Soy nacido en Cádiz, aunque llevo 34 años en la isla de Gran Canaria, en especial en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fui misionero en 1983, serví la misión de España en Madrid y conocí el Evangelio, me dice, con 11 años en la rama de Cádiz. Y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de compartir estas experiencias y estas palabras de Alma con todos vosotros. Pues gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuevamente esta invitación. Para comenzar con una breve introducción, en esta semana hemos tenido la oportunidad en nuestros hogares de ver los capítulos 5, 6 y 7 de Alma, poder ver la forma en la que él predicó en Saraemla o cómo se establecen todos los asuntos de la iglesia en un lugar y después pasa a otro, al pueblo de Gedeón. También tendremos la oportunidad de explorar en cuanto a el testimonio de Alma y cómo él comenta que lo obtuvo, y ver su testimonio potente que da en Gedeón en cuanto a la expiación de Jesucristo y todos los efectos que tiene para nosotros. Dentro de vuestro estudio personal y familiar en esta semana, ¿cuáles serían algunos de los versículos o pensamientos que resaltasteis en vuestro hogar? Una referencia muy especial en cuanto al cambio en el corazón, como Alma, tan preocupado por el pueblo, dejó sus comodidades de juez superior, de tener el liderazgo total del pueblo para salir a predicar. Es un amor muy grande porque sabía que las cosas no iban bien en Saraemla. Y ese amor le inspiró y le ayudó para poder hablar sobre justamente eso, el cambio en el corazón, la misión de Jesucristo en la tierra. Y me encantó mucho también los principios que enseñó acerca del arrepentimiento y la fe. A mí me gustó mucho el capítulo 5, es un capítulo que me gusta mucho analizar, ¿no? Porque es como una especie de reflexión personal que nos podemos hacer, ¿no? En el capítulo pues se hacen muchas preguntas que podríamos utilizar nosotros para analizar nuestra vida y ver cómo se encuentra nuestra situación espiritual en el momento. Y sobre todo a mí me gusta la parte, ¿no? En la que como que se analiza de que si nos gustaría que en el día del juicio pues escuchásemos la voz del Señor como diciendo lo bien que lo hemos hecho, o sin embargo pues contándonos pues lo que nuestros fallos, ¿no? Y que no hemos realmente seguido el camino. Y me gustaría resaltar es el amor del Salvador hacia todos nosotros.
vemos como el Señor, por medio de Alma, habló a su pueblo, al pueblo de Zarahemla, y fue bastante duro porque la situación en la que se encontró era de bastante iniquidad, pero eso no, esa dureza o esa reprimenda que Alma le dio a ese pueblo, ahí se reflejó también el amor del Salvador y el amor que tiene por cada uno de nosotros. El versículo 6 nos habla de que se reunían frecuentemente el pueblo en ayuno y ferviente oración por las almas de los que no conocían a Dios. Y él nos explicó, y es algo que jamás se me ha olvidado a mí, es que las personas que no conocían a Dios no solamente son las personas que no son miembros, sino estos hermanos nuestros que un día estuvieron con nosotros y se alejaron por algún motivo. Y debemos de orar y ayunar por esas personas que en un momento dejaron el Evangelio y con amor y con paciencia poder volver a traer otra vez al redil del Señor. Entonces este versículo de Alma 6:6 es muy, muy claro y nos hace invitar a todos a venir a Cristo. En el capítulo 7, hoy cuando lo compartíamos en casa, mi hija Sara, que es nuestra hija mayor, ella está en seminario, este ha sido su primer año de seminario, y ella recordó que esta era una escritura de dominio doctrinal para seminario, por cómo habla acerca de la expiación de Jesucristo. Me gustaría compartirla con ustedes para leerla ahora y solo un breve comentario porque creo que después lo analizaremos más en profundidad. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas se llenen de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Y hablábamos en casa hoy cómo hemos podido ver en nuestras vidas la mano del Señor y cómo Él nos ha podido socorrer en distintos momentos. Bueno, pues si les parece, ahora pasamos a la parte doctrinal, dentro de los principios que habla el manual de Ven, Sígueme. El primero de ellos que nos comenta es sobre el que nos comentaba la hermana Morales, cómo debemos experimentar y continuar sintiendo siempre un potente cambio en nuestros corazones. Hay varios versículos en los que nos dan como una idea de cómo identificar cuando un corazón efectivamente ha cambiado, ¿no? Cuando un corazón efectivamente ha recibido un potente cambio en el corazón. Bueno, por ejemplo, el versículo 14 de Alma 5 hace una pregunta muy clara y dice: ¿habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Y en el versículo 15 dice nuevamente en forma de pregunta: si ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó. Y luego en el 16 dice: vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra. O sea, está como poniendo a prueba si, como una autoevaluación de nuestras vidas, el saber si tenemos fe en el Redentor, si efectivamente nuestras obras son rectas sobre la faz de la tierra. Y en el 19 dice algo muy claro: ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Entonces pienso que todas esas preguntas que hace Alma nos ponen como a pensar. Me imagino que al pueblo de Zarahemla mucho más, ¿no? Para que ellos también se dieran cuenta que no estaban haciendo las cosas bien. Y eso nos ayuda a nosotros también, como a preguntarnos y a prepararnos con mayor serenidad si estamos listos,
si nuestro corazón está listo para presentarnos ante la presencia del Señor. Y Entonces, hubo una pregunta, no me acuerdo muy bien qué apóstol fue, que él dijo que debíamos de preguntarnos cada día cómo va mi progreso dentro de la iglesia. Porque a veces pensamos que todo está bien, pero a veces nos estancamos o nos confiamos. Y es muy importante que nuestro día a día podamos mirarnos al espejo y podamos preguntarnos cómo va nuestra vida, cómo va nuestro progreso dentro de la iglesia, qué es lo que estoy haciendo para mejorar cada día, qué estoy haciendo para ser un mejor discípulo del Señor. Y tenemos que analizarnos, porque a veces cometemos errores y cometemos algunos fallos. Y es en ese momento, cuando estamos solos, cuando nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Pues yo estaba pensando en una experiencia propia de cómo yo sentí que mi corazón había cambiado. Bueno, negativamente, yo sentí que mi corazón ya no estaba tan bien un tiempo después de la misión. Y cuando fui consciente de ello, hace como unos 2 años por ahí, pues intenté tomar medidas para que mi corazón realmente cambiase. Y me di cuenta que lo que estaba fallando era que ya había perdido ese estudio profundo que tenía en la misión. En la misión, yo porque tenía que aprender un idioma nuevo, estudiaba 3 horas la escritura y realmente podía conocer al Salvador. Y tras tiempo dejando de hacer eso, me di cuenta que la razón por la que mi corazón era diferente era porque me faltaba ese estudio profundo, y fue lo que hice. Justo coincidió que un año después pues empezó la primera vez el programa de Ven Sígueme, y estudiando más realmente yo vi como mi corazón volvió otra vez a estar bien, y, y me sentí también que estaba dispuesto realmente a conocer al Señor más. Muchísimas gracias. Creo que es una oportunidad para todos y es un proceso en nuestras vidas el cambiar nuestros corazones. Y me gusta la esperanza incluso que Alma le deja a los miembros de la iglesia del pueblo de Saraenda, que quizás no todos estaban con los corazones endurecidos, pero habría algunos que sí, que igual al escuchar sus palabras se plantearon muchas cosas, ¿no? ¿Cómo puedo yo seguir mejorando? ¿O está todo perdido? Y me gusta la promesa que Alma les recuerda en el versículo 33 de Alma 5. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. Y Él dice, arrepentíos y yo os recibiré. Y para mí es una promesa porque el Señor siempre está dispuesto. Esto no es una carrera de 100 metros. Nosotros tenemos un proceso continuo de nuestro cambio en el corazón. Y ciertamente hay momentos en nuestra vida en los que el Espíritu Santo puede sellar nuestro corazón y tenemos ese cambio potente que comentaba Marcela antes, que en ese momento ya no tenemos más disposición de pecar más ni de hacer nada que sea contrario. Sin embargo, en los vaivenes de la vida y en nuestras decisiones seguimos cometiendo errores. Entonces, podemos continuamente curar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón. Y ese es el proceso del arrepentimiento, que es un proceso maravilloso, como el presidente Nelson continuamente intenta enseñar para que quede claro. La doctrina del arrepentimiento es la doctrina de la conversión. Es la doctrina de escuchar al Señor, de tratar de volver a corregir nuestra vida. Y es algo para todos nosotros todos los días. ¿Qué cosas que tienen que ver con cómo tener un testimonio propio del Salvador les gustaría a ustedes resaltar o resaltaron en su estudio familiar y personal? Alma nunca toca el tema del ángel. Entonces a veces muchas personas dicen, ay, si yo viera un ángel, pues de pronto hasta me convertiría,
si yo viera un ángel o escuchara voces, de pronto me arrepentiría y volvería a la iglesia o aceptaría el evangelio. Pero en realidad en las escrituras nos muestran ejemplos de cómo incluso, por ejemplo, Lamán y Lemuel vieron un ángel y fueron reprendidos por un ángel, pero aún así fueron duros y no aceptaron las indicaciones de su padre y de su hermano. En el versículo 46 de Alma 5, Alma describe claramente qué fue lo que él hizo para que ese testimonio fuera poderoso e inquebrantable. Él dice, he aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Pienso que esa es la clave. Si nosotros, como mencionó ahora Aida, yo pienso que todos hemos tenido momentos de flaqueza, momentos de debilidad, momentos de duda, las personas que están conociendo el Evangelio. Alma claramente lo dice, ayunar y orar no solo una vez, sino muchas veces, con un corazón sincero, un espíritu dispuesto a recibir la voluntad del Padre. Entonces me causa mucha impresión y me anima mucho el saber de que no necesariamente tenemos que ver ángeles o escuchar voces o ver acontecimientos maravillosos para poder recibir un testimonio y conocer la veracidad de las cosas de Dios. Me gustaría compartir una experiencia que tuve yo cuando era jovencito. Y fue cuando tuve que pedirle al Señor si estas cosas eran verdaderas. Yo, como comenté al principio, conocí la iglesia con 11 años y llegó un momento en que con 14 años tomé la decisión de saber si estas cosas eran verdaderas. Y fue en el estudio de seminario en el libro de Mormón. Y una de las cosas que a mí me ayudó fue la oración y la lectura de las Escrituras. El orar sinceramente y con todo nuestro corazón. El Señor va a contestar cada una de nuestras oraciones. El Señor siempre está atento a nosotros. Recuerden que el Señor nos ama y Él está siempre presente a nosotros. Y Él nos va a tocar el corazón por medio del Espíritu Santo y nos testificará que estas cosas son verdaderas. Yo personalmente, la verdad que siempre cuando alguien se levanta y comparte su testimonio sobre su conversión, a mí me impresiona porque realmente nunca he tenido que dejar algo en mi vida o nunca me ha faltado algo, el Evangelio en mi vida. Y entonces pues admiro cuando hablo con una persona y me cuenta las cosas que ha tenido que hacer. Y de hecho cuando estaba en la misión, una de las cosas que me gustaba preguntar cuando venía a ver una familia era que me contasen su historia de conversión. Pero aunque yo no tuve que dejar algo así de mi vida, un pasado, o sí que llegó un momento en el que tuve que preguntar por mí misma, porque obviamente pues no podemos vivir con luz prestada toda nuestra vida. Y para mí ese momento, vamos a decir, esa confirmación de mi testimonio llegó en la misión, porque aunque obviamente sí creía antes de irme a la misión, ahí al tener cada día que defender el Evangelio, que te hablasen mal, que encima también yo tenía un problema en mi rodilla que me duró toda la misión entera, entonces para ese esfuerzo de defender el Evangelio día tras día, hizo para mí el obtener un testimonio propio. Y aparte de eso, me gustaría brevemente comentar una cosa acerca de la revelación, porque personalmente a mí me cuesta mucho el reconocer una respuesta. Yo hasta hace poco
pretendía que al terminar una oración el Señor me dijera que sí o que no. Y hace una semana en clase de seminario, de instituto online, el hermano Tello invitó al elder Franco, que es 70, y él compartió justo unas palabras que a mí me ayudaron mucho, y era que muchas veces, pues eso, esperamos decir amén y que el Señor nos responda. Sin embargo, la mayoría de las respuestas a nuestras oraciones vienen una vez que actuamos en forma pues de confirmación y sentimiento pues de tranquilidad. Entonces pienso que eso también se aplica a la pregunta de cómo podemos obtener nuestro testimonio. Pienso que lo obtenemos también actuando, más que una respuesta de sí o no, de que el evangelio es verdadero. Entonces es importante eso, saber que tenemos que estar actuando, tenemos que estar siendo hacedores de la palabra. Y esa es la invitación que aparece al comienzo del libro de Mormón, para quizás aquellos amigos que aún no hayan sido bautizados como miembros de la iglesia y nos estén viendo o hayan compartido este vídeo. Existe una invitación al principio y es para todos, no solamente para aquellos que ya son miembros de la iglesia o para aquellos que no lo son, sino es para toda persona. La invitación dice: invitamos a toda persona, donde quiera que se encuentre, a leer el libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe, lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro, por el poder del Espíritu Santo. Esta es una gran promesa que nuestro Padre Celestial nos ha hecho a todos, y que, como el presidente Nelson también compartió en uno de sus mensajes de esta última conferencia general, cada vez que nuestro Padre Celestial ha introducido o presentado a su Hijo, nos ha pedido como pueblo que le escuchemos a Él. Cuando en el Monte de la Transfiguración se presenta, le pide a los apóstoles que lo escuchen a Él. Cuando en el libro de Mormón, en Tercer Nefi 11, se presenta, aparte de presentar a Jesucristo y decir que se encuentra complacido con Él, le pide al pueblo que lo escuche. Cuando Él se aparece hace 200 años en una arboleda al joven José Smith, Él invita a José a que lo escuche, a que escuche al Salvador Jesucristo. Y quizás esa es la clave, el tratar de escuchar su voz, de poder recibir revelación personal. Todos somos sus hijos y Él desea respondernos a cada uno, pero nosotros tenemos que hacer las cosas que nos ayuden a agudizar nuestro oído, a poder escucharle a Él. Pasamos ahora a Alma 6. Y Alma 6 es un capítulo muy cortito, pero creo que encierra algunos principios muy bonitos en cuanto a cómo establecer la iglesia y qué cosas pueden hacer los miembros de la iglesia. Quizás el versículo 6 que compartió Paco antes es un versículo muy esencial en cuanto a lo que podemos hacer como miembros de la iglesia. Pueden compartir ese versículo de nuevo y poder leerlo y hablar en profundidad sobre él, o cualquier otro versículo del capítulo 6 o una idea general que ustedes hayan compartido en casa o analizado en su estudio personal. El versículo 6 dice que no obstante se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Como dije antes, para mí también se está acordando además de las personas que un día se retiraron de la iglesia por alguna otra razón. Ellos ya dejaron las cosas de la iglesia y tenemos que ayudarles a poder volver otra vez a la presencia de Dios. El Señor ha mandado en todo momento la invitación de invitar a todos a venir a Cristo. Vuelve Alma como a hablar sobre el ayuno y la oración, ¿no? Que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración, porque antes él había compartido cómo el ayuno y cómo la oración
habían sido las herramientas o las claves perfectas para su conversión, ¿no? Entonces, como cuando nosotros hemos sido curados con no sé, alguna receta casera, algún remedio especial, y alguien tiene el mismo problema, bueno, pues usa esto y esto, porque a mí me sirvió. Pienso que Alma durante toda su misión exhortaba al ayuno y a la oración porque sabía efectivamente que estos dos principios, estas dos ayudas maravillosas de nuestra vida, justamente les haría fuertes, les haría poder sentir la necesidad del cambio y les haría continuar sin dudar en el camino correcto. Muchísimas gracias a todos. Es esencial para nosotros siempre recordar que el ejercer nuestra fe en oración y ayuno obviamente no cambia la voluntad de Dios, ni tampoco impide el albedrío moral que cada uno tiene, pero sí puede ayudar en ese proceso de entrelazar nuestros corazones y de que de acuerdo con la voluntad de Dios se puedan efectuar los pequeños cambios o cosas necesarias que lleven a una persona a escuchar su voz, a poder ayudarle a que sienta más felicidad en su vida, pueda vivir plenamente el Evangelio. Vamos a terminar con el último capítulo de este bloque de esta semana, en Alma 7, y podríamos centrarnos en cuanto al testimonio que Alma expresa sobre Jesucristo, si les parece. A mí los versículos también, eso que mencionaban de que era un versículo de memorización, esos versículos me gustan mucho. Son el 11, bueno, tengo marcado del 11 al 13. Y el hecho de que del 11 me gusta el hecho que dice de que saldrán sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomarán sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y después a mitad del 12 señala que es para que sus entrañas se llenen de misericordia y así sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Me gusta mucho porque yo he reflexionado, he dicho después, ¿realmente era necesario que el Señor padeciera por todo eso? Pero realmente sí, porque así cuando nos hacemos esa pregunta de, ay, pues no hay nadie que me entienda, nadie que haya pasado por lo que yo he pasado, pero realmente Él sí entiende, porque no solo expió por mis pecados, sino también comprende sentimientos como el de perder un familiar, el de dolores emocionales, no sé, de cualquier tipo de problema que estemos pasando, y sabe cómo me siento en este momento. Me llena de mucha esperanza y mucha gratitud el hecho de saber que mi Señor Jesucristo comprende mis aflicciones, comprende mis pesares, comprende mis preocupaciones. Elder Maxwell fue apóstol y falleció en el 2004. Él falleció de una enfermedad, cáncer justamente. Y él padeció esa enfermedad varios meses y sé que lo que mencionaban era que sus padecimientos eran fuertes. Y él mencionó en una cita y él dijo que Jesucristo, nuestro Señor, llevó nuestras enfermedades antes que nosotros las padeciéramos. Y él dice, él sabe perfectamente cómo socorrernos. No le podemos enseñar nada sobre el dolor, sobre las tentaciones ni la aflicción, ya que él aprendió según la carne. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo vivió personalmente en carne propia cada uno de esos dolores, aflicciones y tentaciones. Pero él finaliza con una frase muy especial y él dice,
y su triunfo fue total. Porque pudo haberlo padecido, pudo haberlo sentido, ¿verdad? Y desfallecer. Sin embargo, él sintió todas estas cosas y triunfó. Cumplió su misión. Eso es maravilloso, el saber que podemos contar con la perfecta compenetración de Jesucristo y nuestro estado terrenal, un estado imperfecto, con dolores, con tentaciones, con aflicciones, pero que sabemos que Él las padeció y sabe cómo consolarnos y socorrernos. Y por último, me encanta la escritura del capítulo 7, el versículo 23, donde claramente Alma da una específica muestra de quiénes son o las características de los verdaderos seguidores de Cristo. Él dice, y ahora quisiera que fueseis humilde, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales. Siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Esta escritura me encanta porque precisamente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis económica, de crisis en todo el sentido, unas personas más que otras, pues Alma nos exhorta, ¿no? A ser pacientes, a tener longanimidad, a ayudar, a servir a nuestro prójimo, a guardar los mandamientos de Dios. Y dice, y si hacéis todo eso, seguramente podemos tener una plena conciencia. A plena conciencia podemos pedirle al Señor que nos ayude. Podemos pedirle que nos ayude tanto en las cosas espirituales como en las cosas temporales, sin olvidar la gratitud por ellas. Entonces, realmente es como el libro de Mormón nuevamente me enseña que fue escrito para nuestra época, que fue escrito pensando en nosotros, en todas las situaciones y experiencias que estamos viviendo hoy en día. Y eso hace que mi testimonio hacia el libro de Mormón crezca mucho más. La verdad es que el tema de la expiación toca mucho mi corazón. Realmente él, como dijo el hermano Marcelo, nos conoce. Él sabe de cada uno, cómo somos y cómo podemos actuar. Él nos da nuestro libre albedrío, porque Él nos ama. Y Él solamente quiere que nosotros volvamos otra vez a su presencia. Y yo desde que leí un discurso de Bruce R. McConkie acerca de la expiación de Cristo, y Él nos explicó cómo Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Y para mí la expiación es un sentimiento de amor, es un acto de amor del Señor hacia nosotros. Me gustaría compartir con ustedes un versículo 15 de Alma 7. Sí os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él, de guardar sus mandamientos y testificárselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Él no está hablando de que no temamos, de que vayamos a Él, que sigamos a Cristo, sigamos sus mandamientos, que no temamos, que nuestra recompensa será la vida eterna, el volver otra vez a la presencia de nuestro Padre Celestial, como dije antes. Eso es lo que Él desea.
Y Él sabe cómo el pueblo es un pueblo pecador, que realmente las cosas fáciles del mundo a veces nos envuelven y nos engañan. Nos pueden engañar muy fácilmente con todas las cosas que tenemos. Y a veces llegará, incluso muchas personas se destruyen, incluso por algunas adicciones. Pero debemos de ser sabios, debemos venir y ver, seguir a Jesucristo. Gracias a todos por su participación y por sus experiencias y comentarios. Sin duda alguna, no hay tema más importante ni más esencial para comprender para el hombre que el conocer que Jesús es el Cristo, que por medio de Él y a través de Él podemos volver a la presencia del Padre, que al aplicar estos principios que habéis comentado hoy, al venir a Él, sin temor, no importa dónde estemos y cómo sean nuestras imperfecciones, Él nos puede ayudar. Y al estar con Él, poder permanecer a su lado, poder abundar en buenas obras, poder ser agradecidos. Un juego que hicimos con las niñas esta semana, con las dos más pequeñas, para me tenía que ver con que ellas tenían que venir a Cristo y después de que ellas llegaban a Cristo, les invitaba a que fueran a hacer algo por otro miembro de la familia, a que fueran a servir a otra persona. Y cuando ellas completaban ese servicio, entonces recibían una bendición para ellas. Y cuando todo el pueblo se servía unos a otros, entonces recibían una bendición grupal. Y es maravilloso ver cómo el milagro del Evangelio funciona así. Cómo podemos recibir bendiciones en nuestra vida al tratar de venir a Cristo. Y no quiere nada para sí, sino que nos invita a que nos sirvamos unos a otros como hermanos. Os agradezco por todo vuestro tiempo y por vuestro deseo de participar. No sé si a alguno le gustaría compartir un testimonio para finalizar. Manifestar mi amor por el Libro de Mormón, por la perfección de sus enseñanzas, porque no hay un libro que nos explique y nos haga valorar más la misión de mi Señor Jesucristo en la tierra que el Libro de Mormón. El testimonio poderoso de Alma y todo lo que enseña al pueblo sobre la misión de Jesucristo es maravilloso. Me llena de una profunda, como dije, esperanza y confianza de saber que no estoy sola en este mundo, que no estoy sola en mis aflicciones, en mis pesares. Sé que mi Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo por amor, por obediencia al Padre, y que está siempre complacido al ver nuestro deseo y nuestros esfuerzos por obedecer y tener el deseo de volver a su presencia. Yo testifico con todo mi corazón que el Libro de Mormón fue escrito por hombres inspirados de Dios, por profetas en las Américas, y que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Y dejo mi testimonio con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amo muchísimo al Señor, como dije al principio, y sé sin ninguna duda que el Señor está con nosotros y que Él nos ha dado todas las herramientas para poder volver otra vez a su presencia. Para mí el Libro de Mormón es una evidencia del amor del Salvador hacia nosotros, de que se acuerda de nosotros. Es un libro de nuestra época y para nuestra época, aunque fue escrito hace muchos años. De que sé que Dios nos ama y nos conoce personalmente, y sé que a su manera y en su tiempo, Él nos responde, Él no se olvida de nosotros. Y sé que también sé que a veces pues, puede no contestarnos de la manera en la que nosotros esperamos, pero siempre es una manera perfecta. Recuerdo la respuesta de Daniel cuando estaba con Sadrach, Mesach y Abednego, que su respuesta es que fue de que
sabemos que todo esto pasará para que aprendamos. Y sé que es así, de que todas las experiencias pues serán para nuestro bien. Gracias a todos, gracias por su tiempo, por su participación y por sus sentimientos. Gracias también a todos los que están viendo este vídeo o han podido llegar a verlo. Les invitamos que si consideran que puede ser de utilidad para otra persona, lo compartan con ellos. Y también les invitamos a que esta semana en su hogar, en su estudio personal e individual, puedan estudiar los siguientes capítulos que tocarían para la semana que viene, que es Alma desde el capítulo 8 hasta el 12. En esos capítulos veremos a dos hombres cuyas historias son diferentes, ¿no? Uno de ellos sentía una indiferencia en cuanto a su actividad en la iglesia y el otro incluso la perseguía con afán, pero ambos llegaron a ser valientes defensores de la fe. Les invitamos a que puedan sumergirse en las Escrituras y sentir la paz que viene de Cristo y escucharle a Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.